pedimos al doctor Carlos Alberto Eslava Campos en la capital mexicana. Él es microbiólogo. Le solicitamos, bueno, tiene maestría en ciencias biomédicas, microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es doctorado en ciencias biomédicas y microbiología de la Facultad de Medicina también de la UNAM, es diplomado en epidemiología para profesionales de salud pública en escuelas de medicina, también de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este, y bueno, él está muy relacionado con todo esto que le acabo de mencionar, eh, todos estos llamados microbios que andan en el ambiente, los temas de la epidemiología molecular, plantas de uso medicinal, etcétera, etcétera. Así que, pues, como podemos escuchar, aparte de las cosas que no nos gustan, que ocurren en tantos lugares, pues también en México tenemos muchas personas que pues han invertido X años de su vida en una superación, como ya lo hemos estado viendo aquí en este canal La Voz en Español en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor Eslava Campos, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mucho gusto en saludarlo y muchas Muy, gracias. muy amable, gracias a ustedes. Mire, ya escuchó y aparte imagino que sabe perfectamente lo que está pasando con el problema de Alemania, la que le llaman de manera así rapidita la E. coli, y pues eh, eh, se mencionan tratamientos, que hay que tomar agua en abundancia, reposición de líquidos por vía intravenosa, etcétera, etcétera. Pero como usted es el experto y no soy yo nada más me dedico a hacer preguntas. Primero quisiera que me pudiera usted explicar, bueno, no a mí, a todos los que lo están viendo, eh, que nos explicara usted qué es la E. coli. Bien, mire, esta bacteria en particular es un microorganismo muy interesante por el hecho de que forma también parte de los microorganismos que colonizan el intestino desde las primeras horas del nacimiento. Ujú. El aspecto más interesante que tiene este microorganismo es que en el proceso evolutivo que tienen las bacterias, ha ido adquiriendo información genética de otros microorganismos, lo que ha dado origen a la aparición de bacterias de este tipo, Escherichia coli, que tienen propiedades que nosotros llamamos de virulencia y que las hacen patógenas, causantes de enfermedad. En particular, Escherichia coli durante mucho tiempo se consideró precisamente solo un microorganismo normal, no patógeno, que incluso está relacionado con la producción de vitaminas para nosotros. Nosotros no producimos vitamina K y esta bacteria se encarga de producir vitamina K por nosotros. Ah, Pero estos microorganismos que de alguna manera tuvieron una divergencia a través de adquirir esta información genética, empezaron a causar problemas de diarreas. Esto se lo estoy señalando en el siglo pasado, allá por 1930 y tantos, sí, 40 y sí, tantos, que sí. se define que, no obstante que se encuentran en el intestino como habitantes naturales, Sí. también están relacionados con enfermedad en el intestino causando problemas de diarrea. De este microorganismo, de estos que se han asociado a diarrea, en la actualidad se conocen ya varios grupos, cada uno con características muy particulares, como es su distribución epidemiológica, es decir, algunos tipos específicos prevalecen en ciertos países,
asociado esto a un componente de su superficie que se llama antígeno somático, antígeno del cual se conocen 186 variedades, y cada país tiene algunos tipos en particular que son los que prevalecen en estos países. De los grupos que causan diarrea tenemos uno que fue el primero que se identificó, que es el grupo enteropatógeno de Escherichia coli, que se asocia con diarreas en niños, preferentemente en niños pequeños, y sobre todo aquellos que van a las guarderías. Después tenemos el grupo enterotoxigénico. Este grupo de Escherichia coli tiene la característica particular de producir una toxina muy parecida a la de Vibrio cólera, sin producir un cuadro tan severo como es el caso de cólera. Este grupo de bacterias en particular afectan a niños mayores, hasta los 9, 10 años. Es muy común en países como México, es decir, países en desarrollo, con problemas higiénico-ambientales. Y se le conoce también a este microorganismo en particular como el causante de la enfermedad del viajero, porque viajeros que vienen de países desarrollados, que visitan países en proceso de desarrollo que tienen estas bacterias, se enferman de diarrea. Es la diarrea esta que se llama también venganza de Moctezuma. Ah, la revancha de Moctezuma. Exactamente. De ahí sale, de ahí sale. De ahí sale. A ver, pero, doctor Eslava, perdón que le interrumpa, pero para comprender aquí un asunto, o dos. Uno, si entendí bien, quiere decir que desde que nacemos, esta bacteria se deposita, vive, llega o viene, me gustaría que me aclarara, viene de algún lado, en el cuerpo. Al momento del nacimiento, Sí. cuando el producto pasa a través del canal del parto, en ese momento el niño, el recién nacido, pues obviamente se contamina con bacterias que tiene la mamá, que muchas de estas son de la materia fecal de la mamá, otras son de la vagina. Estos microorganismos empiezan a establecerse en el intestino del recién nacido, y a las pocas horas del nacimiento ya el niño empieza a tener diferentes tipos de microorganismos que adquirió precisamente durante este paso a través del canal del parto. Bien. De estos microorganismos hay una enorme variedad. Dentro de ellos, Escherichia coli es uno de los que colonizan. Si un niño nace por cesárea, es decir, evitando el paso a través del canal del parto, este niño sí se coloniza, pero tarda un poco más de tiempo. A los 2 o 3 días este niño ya adquiere estas bacterias. ¿Y cómo las adquiere? Pues del personal que maneja este niño en los cuneros, de sus mismos papás que lo agarran, lo cargan, y también muchos de estos microorganismos que son benéficos los adquiere el niño a través de la leche materna. Esto es lo que va conformando lo que se llama la biota intestinal, que protege precisamente al individuo contra microorganismos patógenos que vienen del exterior. Bien. O sea, no sé si le aclaro con esto. Sí, no, ya me quedó muy claro y se lo agradezco. O sea, quiere decir que estos microorganismos, tratando de repetir sus términos, son los que nos protegen de otros que andan en el exterior y que de alguna manera pueden entrar en nuestro cuerpo. Exactamente, sí. Pueden entrar a través de alimentos, a través de respirar, a través de tocar algo. Bueno, en particular estos que producen infecciones intestinales se adquieren a través de alimentos o agua contaminada, o obviamente a través de un manejo inadecuado. Las mamás que no se lavan las manos pueden infectar a sus niños a la hora de darles el alimento. Bien, bueno, ¿sí? pero también, si entendí, me decía que la Escherichia, así se llama, ¿verdad? Escherichia, sí. Escherichia. Coli es la que produce la vitamina K. Exactamente. La Entre otros.
¿Perdón? productos que elabora también. Ujú. Pero así los más notables que sería la vitamina K, Y algunos compuestos de la vitamina B. algunos de la B. Ujú. Ahora, perdón que lo confiese de todo, pero la vitamina K, ¿cuál es su objeto en nuestro cuerpo? El objeto básico es participa en los eventos de coagulación. Si Ujú. nosotros no tuviésemos vitamina K, tendríamos problemas de sangrados, Bien, ajá, ¿sí? O tendríamos que estar tomando la vitamina K de manera externa. bien, Entonces, ese es un beneficio que nos produce este microorganismo en particular, junto con otros más sí, que claro, tenemos en el claro. intestino. Ujú. Y en el caso, por último, de la B, Del complejo B, bueno, pues esto está relacionado con la función celular, con la división celular, en fin, con diferentes procesos. ujú, En procesos de neuritis también, por ejemplo, la vitamina B es necesaria. ujú, O sea, de los que se llaman complejo B. Hay ujú, una gran variedad de estas sí, ujú, vitaminas del complejo B. bien. Bueno, entonces, ya sabiendo, en términos generales, el origen, cómo llegan, para qué sirven, de pronto resulta que viene un brote como el que usted y yo y el público conoce, en el caso de Alemania, que pues ya el último informe que tenemos es que ha enfermado a más de 2.400 personas en 12 países del mundo, en 12 Sí, países del mundo ya. Y bueno, pues todo eso se relaciona con el puerto de Hamburgo. La pregunta en este caso es, ¿dónde ocurre que esta bacteria se vuelve, no sé, si me permite la palabra, se vuelve casi asesina? bueno, es un término pues un poco más agresivo hacia el microorganismo, ¿no? Ujú. Bueno, Uno de los que me disculpe no, 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 el no, no, no. microorganismo, no usted, el Sí, microorganismo. uno de los aspectos importantes en este tipo de Ujú, situaciones es que, como le mencionaba, hay diferentes grupos de esta bacteria en particular, Escherichia coli, ujú, que han evolucionado en un sentido, eh, si lo podemos llamar desde ese punto de vista, negativo para nosotros, ujú, porque se han convertido en patógenos causantes de enfermedad para el humano, ujú, ¿sí? Y patógenos importantes, ujú. como el caso de esta bacteria en específico. Sí. Eh, ¿Cómo surgen? Bueno, este es un proceso largo, ¿no? No Ujú, aparecen de la noche a la mañana, ujú, sino que en este proceso evolutivo van adquiriendo información genética ujú. externa de otros microorganismos. Sí, sí. Y esta información genética, pues, a veces la almacenan Ujú, en ujú. su interior Sí. y la utilizan, por así decirlo, no porque Ujú, traten de hacerlo de esa manera, ujú, cuando las condiciones les son propicias, ujú. como pudo haber sido el caso de este brote, Sí. ¿sí? De hecho, existen reportes Ujú, previos ujú, de la presencia de microorganismos de este mismo tipo, es decir, de esta coli que están asociando ahora al brote, ujú, que es una Escherichia coli que le mencionaba anteriormente que se utiliza una estructura de la bacteria para hacer su caracterización. ujú. Seguramente usted vio que la definen como O104, Sí. ¿sí? Ujú, Ese O es parte del componente de la superficie de la bacteria ujú, y el 104 pues es el número que le correspondió cuando le identificaron. ujú. Bien. Eh, Le mencionaba que existen reportes previos desde la década de los 90 en Estados Ujú, Unidos ujú. de algunos brotes de infección por esta bacteria. Bien. Ujú. Ahora, ¿cuál es la característica importante que se ha identificado en este Sí, sí, sí. microorganismo? Ujú, Pues que produce una toxina que es muy agresiva, ya ujú, que produce problemas de hemorragias, por eso da diarrea con sangre, ujú, y lo que es más grave es que tiene afinidad por las células del riñón, ujú.
se fija en ese lugar y produce daño renal, que es lo que se conoce como síndrome urémico hemolítico, que es lo que finalmente está probablemente ocasionando la muerte de muchos de estos pacientes. Bien, o sea, a través de estos daños, algunas personas o no fueron tratadas a tiempo o correctamente, o no resistieron por alguna causa y los llevó a la muerte. Exactamente. Sí, Es, ahora sí. en todo esto, yo aquí a mis alumnos les platico que no es un factor exclusivamente, o sea, no solamente es el microorganismo el que está jugando un papel importante en el Sí. problema, Ujú, sino aquí también es el hospedero, es decir, el individuo que se infecta con la bacteria, ujú, y por otro lado factores ambientales. ujú. Cuando hay la conjunción de todos estos factores Sí, es sí, que sí. se producen este tipo Bien. de situaciones, como es el caso de este brote Ujú, epidémico importante, ujú, que obviamente para controlarlo, pues primero se tiene que encontrar la fuente de ujú, infección ujú, para eliminarla, ujú. manejar adecuadamente a los pacientes, evitando que sus heces contaminen a otros individuos Sí. o a el agua, alimentos, etcétera. Ujú. Y pues el factor que es más difícil de controlar es el ambiente, porque no sabemos ni siquiera qué factor pudo estar involucrado en todo Sí, sí. en este proceso. Bien. Sí, bueno, incluso usted lo ha de saber, doctor Eslava, que este, en la Unión Europea, como en el momento que surgió el problema, lo primero que declararon por ahí fue que eran los famosos pepinos españoles. Bueno, pues ahora las demandas han empezado a caminar y la Unión Europea está teniendo que pagar compensaciones que ya ascienden a la cantidad de 220 mil 220 mil millones de dólares, lo cual es impresionante, que se están destinando a los agricultores dañados por el desplome de las ventas de vegetales crudos, luego de que Alemania al principio responsabilizó a lo que le dije, a los pepinos, como usted ya lo sabe, Exacto, sí. Ujú. y a otros vegetales. Casi por último, ¿qué tan cierto es que los pepinos podrían haber hecho esto? Bueno, en realidad puede ser, como usted lo menciona, cualquier vegetal, pero no son las únicas posibilidades. Ujú, Puede ser una fuente de agua contaminada. ujú, En el caso de otra bacteria que induce el mismo tipo de sintomatología, ujú, que es Escherichia coli 157, ujú, que es un problema de salud importante en los Estados ujú, Unidos, en Canadá y en algunos países europeos. ujú. Esta bacteria en particular se ha identificado incluso en la Sí, carne mal cocida, ajá. se ha identificado en cítricos, en jugos, Ujú, en aderezos de ensaladas, ujú, incluso en leche. Y esto es porque en el caso específico de O157, el reservorio son los bovinos. ujú, Entonces las heces de los bovinos pueden contaminar cualquiera de estos ujú. sitios que le mencioné o alimentos, Sí, y sí, de ahí se transmiten al humano. bien. Eh, Ujú. Es, Entonces, el hecho ujú, de haber considerado los pepinos, yo creo que fue un error, claro. porque obviamente no tenían todos los datos No, 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 en no. la mano para definir que lo que habían encontrado en Claro, los claro. pepinos era igual a lo que habían aislado en los pacientes. Claro, claro. Pero Como, pues les está costando una buena lana. no, pues una megalana y pues por irresponsables. Es increíble, ¿no? Que en un país de los llamados avanzados como Alemania, pues hayan salido con esta información tan rápida. Y bueno, si yo fuera agricultor europeo y en este caso especialmente español y especialmente de pepinos, pues lógicamente estaría pidiendo estos dineros impresionantes por lo que me causaron por andar de, pues ahora sí, de habladores antes de tener las pruebas. Nosotros en México tenemos que hacer algo porque luego estas cosas aparecen, ya tenemos unos casitos por aquí en Estados Unidos y Exacto, sí. ¿qué tenemos que hacer?
Mire, en particular, aquí en el laboratorio, pues nos hemos empezado a revisar qué es lo que tenemos de años previos con relación a este microorganismo en particular. Y lo que le puedo mencionar es que el número de aislamientos es muy limitado. No tenemos prácticamente aislamientos. Bien. Esto, pues lo que se tiene que hacer es la misma recomendación que para cualquier enfermedad transmitida por alimentos o por el agua. Uno, pues, no consumir agua que no sea potable. Sí. Segundo, las verduras, procurar no comerlas crudas, y si se tienen que consumir crudas, lavarlas perfectamente. Sí. Y lo que es más relevante, que es lo que muchos no hacemos, lavarnos las manos. Antes de comer, después de ir al baño, y lavárnoslas perfectamente, porque una cuestión es mojarnos las manos y otra cosa es lavarnos las manos, ¿no? Sí. Esto implica que debemos utilizar jabón, tallárnoslas enérgicamente, enjuagarlas muy bien, y de esta manera pues disminuimos de manera importante el problema de la transmisión de estos patógenos. Si me permite, le puedo hacer un comentario de lo que observamos nosotros aquí en México cuando se presentó el problema de la influenza, que se sugería y recomendaba a la población que se lavaran las manos varias veces al día. Y fue muy curioso porque en ese mismo periodo la incidencia, es decir, el número de casos de diarrea disminuyó notablemente. Es decir, una medida tan simple como lavarse las manos disminuye este tipo de problemas. Sí. Bueno, pues son cosas bastante sencillas. Habrá personas que viven en condiciones de pobreza extrema que no tengan acceso a esto, pero bueno, simplemente lo señalo. Y gente que, pues ya sabe usted que de estas hay por todos lados en el mundo, que saben que están sirviendo en un restaurante o saben que tienen un bebé y 20 historias, pero pues como que no les funciona muy bien la canica y entonces pues se brincan estas cuestiones básicas y luego pues las consecuencias pues hasta mortales pueden ser, ¿verdad? Exacto, sí. Muy bien. Doctor, me dio mucho gusto saludarlo, al Está doctor muy Carlos amable. Eslava, y pues son asuntos que para los que no tenemos el problema, a lo mejor, bueno, a mí de qué me hablan, para qué me hablan de eso, pero como ya ha matado tanta gente, cerca de 30 en Alemania, ya llegó a Estados Unidos, llegó a Japón, y luego de pronto estas cosas un día empiezan a correr de una manera impresionante, pues más vale que estemos enterados, y pues espero que no haya que seguir con más problemas en los próximos días, sino se vaya controlando la situación, doctor, y le mando un saludo y muchas gracias. Sí, muy amable, hasta luego. Adiós. Ocurren en tantos lugares, pues también en México tenemos muchas personas que han invertido X años de su vida en una superación, como ya lo hemos estado viendo aquí en este canal La Voz en Español en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor Eslava Campos, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Mucho gusto en saludarlo y muchas Muy, gracias. muy Doctorado en Ciencias Biomédicas y Microbiología de la Facultad de Medicina también de la UNAM. Es diplomado en epidemiología para profesionales de salud pública en escuelas de medicina, también de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, él está muy relacionado. amable, gracias a ustedes. Mire, ya escuchó y aparte imagino que sabe perfectamente lo que está pasando con el problema de Alemania, la que le llaman de manera así rapidita la E. coli,
y pues eh, se mencionan tratamientos, que hay que tomar agua en abundancia, reposición de líquidos. Le pedimos al doctor Carlos Alberto Eslava Campos, en la capital mexicana, él es microbiólogo, le solicitamos, bueno, tiene maestría en ciencias biomédicas, microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, es relacionado con todo esto que le acabo de mencionar, todos estos llamados microbios que andan en el ambiente, los temas de la epidemiología molecular, plantas de uso medicinal, etcétera, etcétera. Así que, pues, como podemos escuchar, aparte de las cosas que no nos gustan, que